RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Como siempre es grato saludar a esta hora al doctor Jorge González Izquierdo, un destacado consultor en temas económicos, prestigiado docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor González Izquierdo. Gracias por atender a RCR. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Manuel? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto saludarlo, como muy amable. Un placer conversar. Qué gusto, ¿cómo le va? Bien, vamos a cerrar este año con serias consecuencias, ¿no?, en el plano económico por efectos del COVID-19, algunos desaciertos también en el manejo económico, un populismo extremo en el Congreso, ¿no? ¿Cómo está mirando el cierre de este año, doctor González Izquierdo? ¿Y cómo nos proyectamos hacia el próximo, no? Ahí está, muy bueno. Las dos son preguntas muy buenas. Mira, a ver. Este año 2020 empezó como una gravísima crisis de salubridad pública producida por la pandemia del coronavirus. Y el año 2020, que empezó así, en marzo, está terminando en que esta grave crisis de salubridad pública se ha convertido en una gravísima crisis de empleo. Entonces, este año, miren ustedes, se lo voy a describir rápidamente. Es como si una persona estuviera caminando y en eso inesperadamente se encuentra un hueco muy profundo y ¡pum!, se cae. Esa persona que se cae al hueco, cae y choca, va a tratar qué cosa de hacer, va a tratar otra vez de tratar de subir por la pared del hueco hasta regresar a la superficie. No, eso es lo que va a hacer esa persona. Algo similar le ocurrió a la economía peruana. En el 16 de marzo, la economía peruana, que venía caminando, se encontró con la pandemia del coronavirus en forma inesperada, y el gobierno del señor Vizcarra tomó esas medidas drásticas, draconianas, de cierre total de la economía, en fin, todo lo que sabemos. Entonces eso equivale a que la persona pisó en falso y ¡juá!, se cayó en caída libre al pozo. Eso ocurrió la segunda quincena de marzo, todo el mes de abril y gran parte del mes de mayo. Fue la caída libre, ¡pum! A partir de fines de mayo, y de ahí en adelante, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la economía está queriendo subir para regresar a la superficie. Regresar a la superficie es volver a la situación prepandemia, tanto en producción como en empleo y en ingresos de la gente, antes de la pandemia. Ese es regresar a la superficie. A lo largo de este año, a partir de mayo y fundamentalmente de junio, la economía peruana ha iniciado un proceso de recuperación. Está comenzando a subir por la pared del hueco, pero todavía, a diciembre, a hoy día, todavía no ha llegado a la superficie. Está en camino para llegar a la superficie, pero hasta el día de hoy que estamos conversando, no ha llegado todavía a la superficie. Entonces, la economía peruana en este año 2020 sufrió una caída muy fuerte de 2 meses hasta mayo, y a partir de ahí ha comenzado a recuperarse lentamente, pero todavía no hemos llegado a los niveles de prepandemia en producción, empleo e ingresos. Sin embargo, esto que les acabo de describir, el año 2020, tuvo repercusiones muy fuertes en lo social, en el bienestar de la sociedad peruana, de nosotros los peruanos de a pie. ¿Y cuáles fueron? 4 principalmente, no son las únicas, sino principalmente 4. ¿Y cuáles?
Primero, la pobreza monetaria, la pobreza en el Perú ha hecho esto, amigos, este año. Por lo menos 2,5 millones a 3 millones de peruanos que no eran pobres a diciembre del año pasado, hoy, diciembre del 2020, los convirtieron en pobres. La pobreza monetaria ha hecho esto en el Perú, a consecuencia de lo que acabo de describir en la parte económica. Segundo, la informalidad laboral y empresarial también ha hecho esto. Nosotros somos un país en que la informalidad reina. Este año se ha acentuado esa informalidad en lo laboral y empresarial. Segunda consecuencia negativa sobre el bienestar de la gente, de la sociedad. Tercero, la desigualdad. La sociedad peruana, amigos, se ha hecho más desigual que antes. La desigualdad en la distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de las oportunidades se ha agudizado. Mucha gente, su ingreso ha hecho esto, su riqueza ha hecho esto, y las oportunidades que busca mucha juventud, sobre todo para progresar en el Perú, acá sin necesidad de irse a otro país, también ha hecho esto. Esa es la tercera consecuencia. Y la cuarta y última consecuencia, desde mi punto de vista, y lo estamos viendo casi todos los días, que la sociedad peruana se ha vuelto más violenta. La violencia en la sociedad peruana también ha hecho esto, y atrasito nomás, la delincuencia. Ese es el cuarto efecto negativo sobre el bienestar de nosotros. La violencia en la sociedad peruana se ha agudizado y la delincuencia también se ha agudizado. Entonces, a la pregunta muy concreta, Manuel, ¿cómo estamos cerrando el año 2020? Ya te contesté clarito y preciso, en lo económico y en lo social. ¿Qué esperamos para el año 2021, doctor González Izquierdo? Ahí viene mi segundo análisis. Mira, el gobierno del señor Sagasti, este gobierno, y el que elijamos el 28 de julio, todavía en sus primeros 6 meses del nuevo gobierno, estimo yo, en sus primeros 6 meses hasta diciembre del próximo año, tanto el gobierno del señor Sagasti como los primeros 6 meses del nuevo gobierno van a estar dedicados principalmente a regresar a la superficie, a que la economía siga subiendo, saliendo del pozo, del hoyo, y regrese a la superficie. Eso nos va a tomar por lo menos todo el 2021. Regresar a la superficie en producción, en empleo y en ingresos de la gente, al nivel que teníamos antes de marzo de este año. Eso nos va a tomar todo el 2021, por lo menos. Entonces, ese es el principal objetivo del gobierno del señor Sagasti y de los primeros 6 meses del próximo gobierno. Regresarnos a la superficie, regresarnos a la situación prepandemia. Pero esa situación prepandemia, amigo, no era buena tampoco. No vayan a creer que ya regresé, ya salí a la superficie y estoy chévere. No. La situación prepandemia no era buena. Entonces, en los 4 años y medio de gobierno que le queda al nuevo presidente, al nuevo gobierno, va a tener que hacer, creo yo, lo siguiente. Primero, resolver estas 4 cosas negativas que nos ha producido el año 2020. Más pobreza, más informalidad, más desigualdad y más violencia y delincuencia. Eso es lo que el otro gobierno va a tener que, como tarea principal, una vez que ya estamos en la superficie, va a tener que preocuparse en lo fundamental de resolver estas 4 cosas que se han agudizado este año 2020 en el Perú.
Ahora, y además preocuparse de que el bienestar de los peruanos mejore sustancialmente en los años siguientes del gobierno que le queda, ¿no? ahora, todos abrigamos la esperanza que el 2021 logremos, como explica usted, llegar a los niveles prepandemia, ¿no? Que no eran los mejores niveles, no era el nivel óptimo, ¿no? Pero estamos frente a una situación de descomposición social permanente, ¿no? Y además ante un flujo de populismo nunca antes visto, doctor González Izquierdo, ¿no? Lo que Sí, estamos viendo en el Congreso de la República, el tema más reciente es la ley de promoción agraria, ¿no? sí, Que claro. podía ser perfectible, y eso todo el mundo coincide, ¿no? Pero hemos visto temas anteriores como la ONP, el tema de la AFP, el tema de la escala salarial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero además a ello le podemos agregar el componente que estamos e ingresamos a una campaña política que va a ser virulenta, sin lugar a dudas. Usted ha Sí. descrito el término de violencia que no solamente es en la calle el asalto, sino también la violencia política a la que estamos llegando, ¿no? Sí, por eso digo, la sociedad peruana se ha vuelto más violenta, Manuel y amigos que nos están escuchando. Y todo eso lo vemos, pues lo vemos en el día a día. No es que yo sea un mal hablado, yo sea un pesimista, lo vemos. Y la delincuencia también, no me digan que no, pues. Entonces, pero fíjate tú ya hablando de la coyuntura, de cuánto tiempo nos va a tomar regresar a la superficie, regresar a la situación prepandemia. Yo creo que depende en lo fundamental de tres cosas. Primero, ¿va a haber un segundo rebrote de la pandemia ahora en enero o febrero? Porque eso va a ser determinante, ¿eh? Si hay un segundo rebrote de la pandemia, la cosa se nos complica, amigos, un montón. De repente regresar a la superficie me toma ya parte del 2022. Entonces, determinante es que el gobierno, y eso sí es chamba del gobierno del señor Sagasti, de él nomás, evitar que haya un segundo rebrote de la pandemia. Esa es su chamba ahorita, porque si no la economía va a sufrir más de lo que está sufriendo. Y cuando digo la economía, Manuel, me refiero al ciudadano de a pie, al bienestar del ciudadano de a pie. Segundo factor, ¿cuándo llega la vacuna? Y para mí, cuando llega la vacuna, ese término significa esto, Manuel, de que vacunen por lo menos al 70-75% de la población peruana. ¿Por qué? La gente se preguntará, ¿y por qué? Porque internacionalmente se sabe que cuando vacunas al 70-75% de tu población, alcanzas la inmunidad de rebaño, que es lo único que te produce que la pandemia se fue. Ya no es peligro para ti. Entonces, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Es importantísimo para la economía, porque cuanto más se demore, la economía se va a retardar más en volverse normal. Porque mientras la gente tenga miedo de infectarse, la economía no puede estar normal. La normalidad va a regresar cuando nos vacunemos y en la mente de nosotros, digamos, ya no hay posibilidad de infectarme, es como la gripe, el resfrío, ¿no? Ya no me da miedo. Mientras eso no pase, la economía no va a recobrar su normalidad. Ahora, doctor González Izquierdo, en términos de economía, ¿cómo afecta el hecho que no tengamos vacuna en el año 2021 y otros países de la región, Colombia, Chile, Ecuador, México, Costa Rica, varios países de la región tengan vacuna? ¿Cómo nos afecta en el plano económico? Unos países vecinos con el cual nosotros competimos tienen vacuna y nosotros no tenemos vacuna. Mira, y no solo eso, Manuel, sino que Chile ya está vacunando. Así es. Costa Rica, que es un paísito chiquitito, ya está vacunando. México, bueno, ese es un paísote, ya está vacunando. Colombia empieza ahora en enero. Oye, y acá el gobierno del señor Sagasti nos dice, no sé cuándo va a llegar. Imagínate, oye, yo a veces cuando veo o escucho eso, entro en una ira, porque eso solamente tiene una respuesta: mala gestión. A nadie más le pueden echar la culpa. Mala gestión.
Ahora bien, contestando a tu pregunta, cuanto más tarde, o lo pongo así, cuanto más temprano llega la vacuna, y en el sentido de vacunar entre el 70 y 75% de la población, cuanto más temprano llega la vacuna, el gasto privado, sobre todo de consumo, se normaliza. Por ejemplo, yo te pongo mi caso. Yo no voy a un restaurante así me regalen el almuerzo o la comida, pues no entro porque tengo miedo de contagiarme. Claro. Y así como yo, hay un montón de gente. Hay también gente que sí va, pero también hay gente que no va. Es decir, no te normalizas. Entonces, el gasto privado, sobre todo en consumo y en menor medida en inversión, como que está aguantado y va a seguir aguantado en cierta proporción mientras no llegue la vacuna. Y mientras esté aguantado, la economía no puede desarrollar su velocidad normal, pues es como un carro. No puedes desarrollar tu velocidad normal porque estás parcialmente aguantado en consumo y en inversión. Entonces, respondiendo a tu pregunta muy concreta, cuanto más se demora en venir la vacuna, más tiempo nos va a tomar regresar al nivel prepandemia. Ojalá que se adopten las mejores decisiones en 2021 y tengamos mejores noticias, no solamente en la recuperación económica, sino también en la recuperación sanitaria y también, de salud. mira, ¿no? Manuel, quiero aprovechar esto antes de despedirnos. Me ha preocupado mucho unas declaraciones que le he visto al ministro de Economía ayer con respecto al tema agrario. Él ha salido a decir que lo que se espera es que haya una solución que no satisfaga ni a los trabajadores, que no satisfaga a los empleadores y que no satisfaga al Estado, que esa es la situación buena. ¿Por qué? Porque cada uno ha tenido que ceder un poco. Yo creo que mi señor ministro de Economía, y lo digo con todo respeto, está equivocado. Está equivocado. Desde el punto de vista de la ciencia económica, te dice que cuando tú haces política económica y tienes acá a los trabajadores y tienes acá al empresario, lo que tratas de buscar es esto, a los dos, no a uno a consecuencia del otro, no, a los dos tienes que elevarle su bienestar para que los dos estén de acuerdo con la solución que se está planteando. Pero si ninguno está de acuerdo con la solución que se plantea, entonces esa solución no es la correcta, no es la conveniente. No se puede salir a decir, la solución tiene que dejar a los trabajadores y a los empresarios, porque el Estado es el árbitro, el Estado hay que sacarlo, a los empresarios y a los trabajadores insatisfechos. Esa es la solución buena. No. La solución buena es la que deje a los dos satisfechos. ¿Cómo es eso? Desde el punto de vista de la ciencia económica te lo dice clarísimo. ¿Y cuál mientras los arreglos sean voluntarios, una buena medida de política económica es la que hace esto. ¿Y qué riesgo A ve los usted? dos puntos. ¿Qué riesgo ve usted, doctor González Izquierdo, si se aprueba una norma donde se fija un salario con una tasa, algunos estiman en 46, otros en 55, otros en 70? ¿Qué riesgo puede tener una norma que se emite bajo esa naturaleza, una norma que no está midiendo el impacto que puede tener entre el pequeño empresario, Sí, el mediano claro. empresario y el gran empresario? Así es. Mira, yo creo que salir a fijar salario para una actividad no es adecuado. Porque tienes que distinguir, ¿no?, entre el micro, el pequeño, el mediano y la gran empresa, ¿no? Ese es como si tú dijeras ahí en la radio en que estás, viene el dueño y dice, ¿sabe qué cosa? Les voy a dar uniforme a todos los trabajadores, ya. Pero el uniforme es small, talla small. Oye, a los que son bajitos les quedará bien, pues. Pero a los que son medianos no les va a quedar bien y a los que son altos menos les va a quedar bien. Pues entonces tú no puedes salir y decir,
talla small para todos. No puede, porque no todos somos iguales. Entonces, por eso digo yo, tú no puedes salir y decir, tanto se paga. Oye, un momentito, de repente el grandazo lo puede pagar, el mediano haciendo mucho esfuerzo lo puede pagar, pero el resto no lo puede pagar, pues. Lo vas a hacer quebrar, o lo vas a hacer informal. Entonces yo cuestiono, como primer punto, Manuel, eso de que me vengan a decir, todos pagan esto. No, ese, como te repito, todos les hago uniforme, pero todos es talla pequeña. Oye, un momentito, pues, no es así. Doctor Jorge González Izquierdo, como siempre, muy reconocido por la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Le deseamos un bonito año 2021. Ojalá que las cosas cambien en nuestro país. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Un mejor año. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Conversamos con el doctor Jorge González Izquierdo, consultor en temas económicos, docente universitario. RCR, la red que comunica y une al Perú.